y estoy utilizando la consola, me hacen falta colores en la consola. Y no estoy hablando de colores como un aspecto estético, sino de colores como una forma de ayudarte a entender determinada porción de código o el resultado de determinada porción de código. El día de hoy voy a compartir con ustedes un módulo de Node o un módulo de NPM llamado Shulk. Es un módulo sumamente sencillo de utilizar y les permite tener colores por consola. Colores que pueden ser bastante útiles cuando están tratando de hacer una operación en código y luego entre tantos mensajes que tienen en su consola quieren resaltar tan solo algunos. Esto es bastante útil en ese aspecto, así que el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizarlo todo esto desde cero. Muy bien, esta es la página o documentación oficial de Shulk, que es básicamente el repositorio de GitHub. Aquí pueden ver cómo instalarlo, pueden ver cómo utilizarlo y es su documentación en donde pueden obtener más información. Así que aquí les dejo la información para que luego puedan leerlo. Pero como puede ser complicado para las personas que están iniciando, les voy a dar un ejemplo práctico de cómo empezar a utilizarlo y a partir de aquí pueden conocer mucho más. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta y voy a suponer que vamos a crear un servidor. Vamos a suponer que tenemos como tarea crear una aplicación de servidor, de Node. Entonces vamos a llamar a nuestro proyecto project-1. En mi caso lo voy a llamar así, pero puedes cambiarle el nombre, no hay ningún problema. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. Voy a utilizar Visual Studio Code porque se integra bastante bien con proyectos de JavaScript y Node. Y muy bien, aquí voy a iniciar un proyecto de Node.js. Voy a simplemente abrir una terminal, voy a presionar Ctrl+Shift+P. Y aquí se abre una ventana y voy a escribir terminal. Esto me muestra una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Aquí está. Simplemente doy un clic y esto abre una terminal o consola aquí mismo dentro del editor. Muy bien, este no solamente abre la consola, sino que ya me ubica dentro del proyecto. Entonces voy a decir npm init-y. Esto lo que hace es crear un package JSON que no es más que un archivo de descripción. Entonces vamos a empezar a instalar Shulk. Para instalarlo vamos a ir en su documentación y aquí me da el comando. Me dice ejecuta npm install Shulk. Bueno, voy a decir npm install Shulk. De esta manera. Vamos a dar un enter y con esto voy a instalar el módulo. Y para probarlo voy a crear un archivo llamado index.js. No tiene que tener este nombre, podríamos colocarle cualquier otro nombre, pero vamos a empezar con este nombre para probar de qué se trata el módulo. Muy bien, entonces antes de crear nuestro servidor, primero vamos a ver de qué se trata, cómo utilizar el módulo. Y para eso voy a requerirlo. Entonces voy a ir aquí en mi script y voy a decir requiero el módulo llamado Shulk. Y vamos a guardarlo en una constante con el mismo nombre. Ok, de esta manera es como estoy importando el módulo. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con él? Bueno, aquí les estaba hablando de cómo mostrar colores por consola. Entonces voy a mostrar un mensaje por consola. Un console log hello world, por ejemplo, un string. Recuerden que siempre cuando utilizamos la consola mostramos un string. Guardamos y vamos a ejecutar esto como se ve normalmente. Vamos a limpiar la consola con clear y vamos a decir node, ejecute el archivo index.js. Y muy bien, este es un mensaje de consola típico, pero ahora vamos a agregarle colores, utilizando Shulk. Entonces voy a decir, este string, antes de que lo muestres, vamos a pasarlo por una función. ¿Cuál función? La función de Shulk. Entonces voy a decir Shulk, punto, y a partir del punto, nosotros vamos a darle el color que queremos mostrar. Voy a probar con un color, por ejemplo, el color green, de esta manera. Y observa, estoy pasándolo por una función. Y una vez termino de pasarlo por la función, se lo doy a console.log. Entonces de esta manera yo le cambio el color y luego se lo doy a console.log. Vamos a guardarlo y vamos a ver el nuevo cambio. Vamos a decir node index.js y ahora el texto está en verde como puedes ver. Muy bien, nada impresionante, pero vamos a probar otros colores. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo dos veces y supongamos que queremos tener un color azul y también queremos tener un color verde. Perdón, rojo. Vamos a guardarlo y vamos a decir node index.js y aquí tenemos los textos por pantalla o por terminal, en este caso por consola, con colores. Muy bien, esto es sumamente sencillo de entender. Si quieres luego colocar más colores, puedes ir probando. Pero si quieres saber exactamente qué colores soporta esa biblioteca, vamos a ir aquí en GitHub. Y aquí, bueno, aquí te da un ejemplo de cómo puedes empezar a utilizarlo. Vamos a bajar un poco, aquí nos da una especie de lista de los colores, los estilos, modificadores y aquí están los colores. Por ejemplo, nosotros hemos probado el rojo, el verde y el azul. Aquí hay más colores. Por ejemplo, puedes probar yellow, magenta. Vamos a probarlos de manera rápida. Vamos a probar dos más. Vamos a probar el color yellow, el amarillo y el magenta. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Y como puedes ver, tenemos exactamente la misma salida. Ahora, esto no parece bastante interesante, pero de nuevo, cuando tienes algún proyecto que lo vamos a ejecutar dentro de un segundo, esto te ayuda a diferenciar determinados mensajes por consola.
Y esto me ha pasado bastantes veces porque cuando tengo una aplicación de servidor y tengo bastantes mensajes, quisiera encontrar exactamente el mensaje que quiero. Quizás una cadena de conexión o quizás un error específicamente y resaltarlo. Y para esto sirven los colores, para resaltar determinado mensaje. Muy bien, entonces con esto tenemos colores de texto, pero serviría mucho mejor si pudiéramos tener también fuentes. Por ejemplo, que determinado texto esté en negrita o en itálica o esté subrayado. Entonces vamos a hacer esto, vamos a volver a tipear console.log y aquí vamos a volver a utilizar Shulk, pero antes de darle el color, es decir, por ejemplo, quiero que el siguiente texto tenga un color verde y sea el texto Hello World. De nuevo, pero antes de darle el color, quiero decir que este texto quiero que esté en negrita, entonces voy a decir .bold. Este bold, si alguna vez lo has visto en algún editor de texto, sabes qué significa negrita o sabes qué significa que es un texto un poco más con un texto más marcado o la fuente un poco más gruesa. Entonces simplemente vamos a guardarlo, vamos a decir node.index.js y aunque quizás no lo notes bastante, aquí está con un color más intenso que el anterior. Vamos a probarlo con los distintos colores que ya hemos hecho antes. Vamos a copiar esta línea, vamos a pegarla unas 4 veces exactamente igual que el anterior. Y vamos a probar el color blue. Vamos a probar también el color red. Voy a colocarlo en el mismo orden, yellow, para que lo puedas ver. Y también vamos a colocar el color magenta. Bueno, magenta. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Vamos a ir aquí. Y de nuevo, tenemos los colores, pero en este caso resaltado con el bold. Esta es una manera de agregar fuentes, pero también hay otras. Por ejemplo, también tenemos itálica. Vamos a agregar un espacio para que se pueda ver un console log. Simplemente agregamos un console log y esto agrega un espacio. Vamos a guardar, ejecutar y muy bien, aquí está el espacio. Ok, entonces esos son, digamos, los textos con bold, pero también podemos tener itálicas. De hecho, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiarlo. O vamos a copiar uno tan solamente. Ya saben que se pueden hacer de manera combinada, pueden ir cambiando los colores y demás. Entonces aquí voy a decir que ahora ya no quiero bold, quiero que ese texto sea itálica. Aquí también voy a agregar un espaciado, console.log, de esta manera. Y vamos a probarlo. Vamos a guardar, vamos a ejecutar en la consola. Y muy bien, ahora tengo el texto, en este caso en cursiva. Esto es bastante útil, de nuevo, si quieres tener fuentes. Pero también tenemos el subrayado. El subrayado de vez en cuando no funciona en todos los sistemas. En este caso creo que no tiene soporte para Linux o para algunas fuentes me refiero. Entonces aquí voy a colocar underline. Y te recomiendo que lo pruebes en tu computador. En este caso el underline no me funciona a mí. Quizás sea por la fuente. De hecho, si ves el código, aquí me da... vamos a bajar por aquí. Aquí me dice los modificadores. El reset aquí me da una especificación, básicamente vuelve al estado original del texto, el bold que ya lo hemos probado, la itálica y aquí hay otros, digamos otros formatos para que puedas aplicarlos. En este caso yo he aplicado este llamado underline, pero aquí me dice no ampliamente soportado, es decir que probablemente en algunos sistemas no funcione, pero te recomiendo probarlo en tu computador, quizás allí sí funciona. Muy bien, entonces voy a probar los otros, voy a probar unos cuantos más, por ejemplo el inverse. El inverse lo que hace es cambiar el color del fondo como el color del texto y el color del texto como el color del fondo. Es decir, invierte los colores, como su propio nombre le indica. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Y aquí voy a decir que el color sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? El inverse. Ok, y vamos a hacer que el color cambie de verde. Entonces el fondo será verde y el texto será negro. Como pueden ver, aquí está. Y vamos a probarlo con otro color, por ejemplo el color yellow. Guardamos, ejecutamos. Vamos a ir a la consola, ejecutamos. Y lo mismo, esto no significa que le estamos agregando color de fondo, simplemente estamos invirtiendo los colores. Por ejemplo, si el color por defecto, simplemente vamos a quitar el color. Si lo dejamos de esta manera, él lo que hace es colocar el color blanco como fondo. Pero en este caso lo que está haciendo es tan solo invertir los colores por defecto. Si, por ejemplo, quieren tener colores de fondo, específicamente, especificar el color del fondo del texto, pueden hacerlo de esta manera. Vamos a agregar aquí un espaciado, nuevamente. Y aquí vamos a agregar, por ejemplo, console.log, Shulk. Y nosotros tenemos una propiedad llamada bg y el color. Por ejemplo, quiero que el color de fondo del siguiente texto sea rojo, bg red. Y aquí le digo el texto que quiero que tenga ese color. Por ejemplo, voy a decirle, no lo sé, de nuevo, hola mundo. Vamos a guardar, vamos a ejecutarlo. Y como puedes ver, ahora tengo un texto con fondo rojo, un background red, bg red. Pero en este caso está en blanco por defecto. Si yo quiero tener el color, por ejemplo, del texto en amarillo, puedo decirle bgred.yellow.
Entonces tiene el fondo rojo, pero el texto será amarillo. Vamos a volver a ejecutar y ahí está. Esto de nuevo te ayuda a poder especificar el color de fondo, pero también tienes otros colores de fondo. Vienes aquí y dice Background Colors. Aquí están los colores de fondo que puedes aplicar. Nosotros hemos probado con VG Red, pero hay otros, VG Yellow, VG Magenta y demás. Vamos a cambiar por un VG, por ejemplo, Magenta, vamos a colocarle. Bueno, vamos a dejarlo en negro el texto, vamos a colocarle Black para que el texto sea negro. Y vamos a decirle aquí VG Magenta. Vamos a guardar, vamos a ejecutar. Y muy bien, aquí está el color. Muy bien, entonces con esto ya estamos entendiendo un poco para qué sirve el módulo. Bueno, de hecho creo que está bastante claro. Y también hay otros tipos de, digamos, de usos. Pero esto ya depende de cómo quieras empezar a, digamos, escribirlo en tu código. Ahora vamos a probarlo con una aplicación sencilla, para terminar con el video. Vamos a crear un servidor muy básico de Node. Vamos a escribir aquí server.is. Y el servidor, voy a utilizar un framework de Node llamado Express. Si no sabes nada de Express no hay ningún asunto. En este video voy a hacer cosas muy básicas. Entonces voy a llamar el módulo de Express, pero necesito instalarlo. Entonces voy a ir a mi consola, voy a limpiar la consola y voy a decir npm install express y voy a dar un enter. Esto descarga Express y mientras se instala voy a guardarle una constante. Const express requiero el módulo Express. Muy bien, entonces con esto, de hecho voy a escribirlo bien, si no, no va a funcionar. Vamos a escribirlo bien. Require y voy a darle simplemente el igual. Ok, entonces ya tengo el módulo de Express. No sé por qué me está dando un fallo. Ok, entonces vamos a decir que este módulo de Express lo voy a ejecutar. Y una vez ejecute voy a guardarle una constante llamada app. Esto es tan solo para especificar cómo inicia el servidor. Entonces este app es en realidad nuestra aplicación de servidor. Entonces voy a decirle a este app que escuche en algún puerto. Que escuche en el puerto 3000, por ejemplo. Y una vez inicia el puerto, quiero que muestre por consola un mensaje. Vamos a decirle que muestre por consola server on port 3000, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a ejecutar este servidor. Ya se ha instalado Express. Voy a decir node, ejecuta el archivo server.js. Doy un enter y me dice server on port 3000. Pero cuando inicia yo quisiera ver, digamos, el número con un color. Entonces voy a darle aquí, o voy a pasarlo por la función de Shulk. Entonces voy a requerirlo. No necesitamos instalar Shulk porque ya lo tenemos en este proyecto. Pero si tienes un proyecto con un servidor de Express, puedes instalar el módulo exactamente como lo hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a requerir Shulk. Requiero Shulk y voy a guardarle en una constante del mismo nombre. Voy a escribirlo bien. Ok. Entonces con esto ya tenemos el módulo. Y aquí este número es como quiero pasarlo por la función. Entonces ¿cómo puedo hacerlo? De dos formas. Puedo quitar el número de aquí y concatenarlo. Y le digo que lo voy a concatenar con el resultado que me dé Shulk. Y aquí le voy a decir que le voy a pasar el número 3000. Pero quiero que el color sea, por ejemplo, yellow. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Y como pueden ver me dice server on port 3000. Pero otra manera de hacerlo es utilizando los backticks de ECMAScript 6. Es decir, JavaScript de las nuevas versiones. Entonces voy a pasar las tildes y aquí le voy a decir server on port y lo voy a concatenar aquí, pero voy a hacer una interpolación o voy a interpretar código y voy a decir que aquí voy a colocar el número 3000. Pero antes de pasarlo lo voy a pasar por Shulk. Y el color. Vamos a probar ahora un color, por ejemplo, vamos a ver otro color. Simplemente tenemos que leer, vamos a ver los colores, por ejemplo, Red Bright, vamos a escribir este, Red Bright. Rojo, un rojo brillante y vamos a pasarlo por aquí. De hecho, si está bien escrito, vamos a colocarle el número 3000. Vamos a guardarlo, vamos a cancelar el servidor, vamos a ejecutarlo y ahí está. Y con esto ya tienes una idea de cómo tener colores por la consola de tu aplicación. Pero vamos a hacer digamos, una pausa y voy a enseñarte cómo hacer esta función de aquí utilizando async-await para que el código sea un poco más entendible. Entonces, en lugar de utilizar un callback, voy a hacerlo de esta manera. Voy a crear una función llamada main y esta función main voy a ejecutarla aquí debajo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que era esta función main? Bueno, iniciar nuestro servidor. Entonces nuestro servidor voy a decirle que en lugar de escribirlo de esta manera voy a escribirlo aquí. Voy a decir app.listen y aquí le voy a dar el puerto. En este caso le voy a decir que es el puerto 3000. Muy bien, y una vez inicio en el puerto 3000 quiero que muestre un mensaje por consola. Bueno, no tengo que, digamos, escribirlo dentro de una función callback, si aquí le digo un await. Es decir, una vez termines de arrancar el servidor, debajo quiero que muestres un mensaje por consola, un console log. Y aquí podríamos mostrar el texto anterior, entonces simplemente lo cortamos y lo pegamos aquí. Esta es otra manera de iniciar nuestro servidor con, digamos, con async await. Y para que funcione el await, esa función tiene que tener la palabra clave async.
Entonces ahora hemos escrito la función anterior de una manera un poco más moderna, entre comillas. Bueno, tenemos que ejecutar este main. Vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. Vamos a cancelar el servidor, node-server.js, y todo funciona igual. Solo que ahora nuestro código pues se ve un poco mejor, no tenemos los callbacks. Ok, entonces ahora sí vamos a probar las rutas de nuestro servidor. Vamos a decir app.get y vamos a decirle que una vez inicia cuando un usuario visita nuestra aplicación inicial o nuestra ruta inicial de nuestra aplicación, vamos a manejarlo con un request y un response. Esta es tan solo una función para que cuando un usuario visita nuestra aplicación nosotros hacer algo. Y lo que quiero hacer por ahora es simplemente enviarle un mensaje que diga welcome o bienvenido. Pero antes de enviarle el mensaje quiero ver por consola si todo salió bien. Entonces si todo salió bien voy a hacer esto. Voy a decir console.log, voy a utilizar Shulk y voy a decirle que quiero ver un texto o un mensaje de color blanco, BG White. Y quiero que el texto sea de color negro. Entonces el fondo blanco, el texto negro. Y el texto quiero que diga, ok, 200 response, el código 200. Muy bien, entonces con esto ya tengo un mensaje. Vamos a probarlo. Vamos a guardar. Vamos a cancelar el servidor. Volverlo a ejecutar. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a tipear localhost. En este caso es el puerto 3000. Y me dice welcome. Y si voy a la consola de mi servidor, aquí me dice ok, código 200, respuesta 200, todo salió satisfactoriamente. Pero vamos a probar con una ruta que nos dé error. Entonces vamos a ir app.get. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, simplemente que la ruta se va a llamar error. Y cuando visite esta ruta error, voy a manejarlo con una función. Y esta función lo que hará es, de nuevo, responderle con algo. Le vamos a responder con un código, vamos a decirle un texto que diga 500 response, código 500. También le podríamos establecer el estado, pero con esto para la prueba va a funcionar. Aquí vamos a colocar un mensaje de consola. Y el mensaje de consola en este caso, como lo quiero resaltar, voy a colocarlo en rojo. Entonces voy a decir shulk.bgred. Quiero que el texto, el background o el fondo sea color rojo y el texto sea blanco. Y adentro, como texto que vas a mostrar va a ser error, vamos a colocarle 500 response. Vamos a guardarlo, vamos a volver a cancelar nuestro servidor. Vamos a volver a iniciar y vamos a visitar de nuevo localhost 3000. Visitamos, allí está nuestro texto blanco. Y si visitamos ahora /error, aquí vemos el error marcado con un fondo. Observa que esto es sumamente sencillo de leer y no tenemos que estar leyendo entre una enorme cantidad de código que tiene el mismo color. Y esto, aunque no parezca muy útil, por ejemplo, puede servir en este caso. Supongamos que tienes un error que no has previsto. Entonces tienes un texto sumamente grande por consola. Por ejemplo, vamos a crear un error nosotros mismos. New error es un objeto que te da Node para que crees tus mismos errores. Y vamos a llamar a este error, por ejemplo, my error. Vamos a guardarlo. Vamos a cancelar el servidor. Vamos a ejecutarlo. Cerrar un port 3000. Vamos a ir de nuevo a error. Refrescamos. 500 response. Bueno, aquí de hecho no es new error, sino es throw new error. De esta manera. Ok, vamos a guardar. Vamos a cancelar. Vamos a probar error. Y me dice, aquí está el error. He cancelado el servidor y este es el error que he devuelto, my error. Y entonces, en estos momentos es un momento sencillo de leer. Entonces aquí tengo mucho texto. Imagínate que todo tu color de tu terminal es exactamente igual. Tendrías que estar navegando entre, digamos, los textos que tienen el mismo color. Pero si lo tienes marcado de esta manera, aquí está resaltado. Entonces puedes leerlo directamente qué es lo que ha ido mal. Esto es mucho más rápido. Obviamente este es un ejemplo sumamente básico, pero luego cuando tengas más y más código, esto te puede resultar sumamente útil. Y eso sería todo por el día de hoy. De vez en cuando voy a utilizar este módulo cuando cree algún proyecto y los muestre aquí en YouTube para que de esta manera podamos tener un poco más de ayuda. Así que eso ha sido el video por el día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión.
Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack, en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.